Muy bien. Reglas, primera regla. Todos los elementos libres, su número de oxidación o valencia es 0. El hidrógeno siempre es +1. El oxígeno siempre es -2. Hay sus excepciones cuando hay un hidruro o cuando hay un peróxido, pero pues normalmente no vamos a poner ni hidruros ni peróxidos en las reacciones. Así que vamos a tomarlo como regla general. Hidrógeno siempre +1, oxígeno siempre -2. Luego, otra de las reglas es que todo compuesto, la suma algebraica de sus valencias totales va a ser igual a 0. Ajá. Así que aquí yo voy a tener +1, aquí voy a tener en total del oxígeno 3 por -2, -6. Si sé que la suma algebraica me va a dar 0, pues me faltan 5, +1 y +5, para que de esa manera sean +6 con -6, me va a dar 0. Y aquí por deducción, pues el nitrógeno su valencia es +5. ¿Ok? Luego, ¿cómo sé cuál es el número de oxidación del cobre? Porque cuando formé el compuesto crucé las valencias. El nitrato es 1 menos 1, aquí el 1 no se escribe, el cobre es 2. Entonces ahora pues descruzo esta valencia y este es +2. El oxígeno es -2. Y hago lo mismo. Si tengo +2 y tengo 3 por 2, 6 oxígenos, por -2, -12, y ya sé que esto es igual a 0. Así que +2 y -12, me faltan 10 para que la suma algebraica se complete. Pero esos 10 que corresponden al nitrógeno son de 2 nitrógenos. Así que 10 entre 2 va a ser 5. ¿Ok? Luego, -2 y pues este +2. Y ahí tengo la suma algebraica igual a 0. El hidrógeno +1, 2 por 1 son +2. El oxígeno -2, +2 menos 2 es igual a 0. Entonces ya tengo todos los números de oxidación. Entonces ahora voy a ver cuáles cambiaron, cuáles se modificaron. Y yo puedo ver que el cobre está cambiando de 0 a +2. Recuerden, estos de arriba solo los utilizamos para comprobar la suma algebraica, pero los números de oxidación que voy a tomar en cuenta son estos. Ok, el cobre de 0 cambia a +2. Voy al hidrógeno, +1, acá +1, no cambió. El nitrógeno, +5, aquí el +5 no cambió, pero acá es +2, ahí sí está cambiando. Así que nos vamos aquí. Muy bien. Y la tablita, bueno, el oxígeno -2, aquí el -2, aquí el -2, -2, el oxígeno no está cambiando. La tablita me dice de oxidación-reducción, tengo aquí la tablita 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5. Y vean, el cambio, siempre recuerden, si el cambio del número de oxidaciones a la derecha es una oxidación, y cuando se oxida, pierde electrones. Cuando el cambio es a la izquierda, se reduce. ¿Y qué pasa? Gana electrones. ¿Cómo fueron los cambios aquí? El cobre está cambiando de 0 a 2. De 0 a 2. Está perdiendo 2 electrones. Y el nitrógeno de 5 está cambiando a 2. 1, 2, 3. Hay 3 electrones que está ganando. Así que las preguntas que me hace, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento que se oxida? ¿Cuál es el que se oxidó?
¿Cuál cambió de 0 a 2? El cobre. Elemento que se oxida, cobre. ¿Cuántos electrones perdió? 2. Elemento que se reduce, nitrógeno. ¿Cuántos electrones ganó para reducirse? 3. Muy bien. ¿Ok? Entonces, yo voy a poner ahí en lo que me pregunta, elemento oxidado, cobre. Elemento reducido, nitrógeno. Pero luego me pregunta, ¿cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor? Así que el agente oxidante fíjense bien, el agente oxidante es el que provoca la oxidación. De los dos que cambiaron, es el que provoca la oxidación. ¿Cuál se oxidó? El cobre. ¿Cuál provocó la oxidación? El nitrógeno. Fue el que cambió. Fue el que ganó los electrones. Así que el agente oxidante, no vamos a poner solo el nitrógeno, sino toda la sustancia, el ácido nítrico. ¿Y cuál es el agente reductor? Agente reductor. ¿Cuál es el agente reductor? El que provoca la reducción. ¿Cuál fue el que provocó la reducción? El cobre. Y el cobre está solo, así que solo ponemos cobre. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Y esto yo lo tengo que entender. Si yo no entiendo esta parte, me va a ser difícil entender el proceso de balanceo óxido-reducción. A ver, hasta aquí, ¿qué dudas tenemos, por favor? Vamos viendo. Si el manganeso cambió de 7 a 2 y se reduce, ¿cuál elemento se reduce? Manganeso. ¿Cuántos electrones está ganando? De 7 a 2. ¿Cuántos está ganando? ¿Quién me quiere decir, por favor? Aquí tengo el 7. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 brinquitos de 7 a 2. Por lo tanto, está ganando 5 electrones. ¿Okay? El que se reduce gana 5 electrones. ¿Cuál elemento se oxida? El cloro. ¿Cuántos electrones pierde? Solamente hay un cambio de -1 a 0. Así que pierde un electrón. Muy bien. ¿Cuál es el agente oxidante? El agente oxidante, quedamos que es el que provoca la oxidación. Si este se oxida, este va a ser el agente oxidante. El agente oxidante es todo el permanganato de potasio. Este es el agente oxidante. El agente reductor es el que provoca la reducción, ¿sí? Entonces va a ser el ácido clorhídrico. Vean cómo, si yo me fijo, esto es lo contrario. El que se reduce, ¿sí? El que se reduce es el agente oxidante. Y el que se oxida es el agente reductor. Al contrario. Muy bien, ese es el segundo ejercicio. Hidrógeno siempre +1. 2 por 1, 2. Oxígeno siempre -2. 4 por -2, -8. Si tengo +2 y -8, la diferencia es +6. Este +6 es el número de oxidación del azufre. El potasio, ya sé que está en el grupo 1. Aquí es donde es importante usar la tabla periódica. Ustedes pueden tener su tabla periódica para buscar algunos números de oxidación. Grupo 1, +1. Oxígeno -2, eso ya lo sabemos, así que 2 por 1, 2. 4 por -2, -8, este es igual a 0. Me faltan 6. Aquí el azufre 6.
Bromo, aunque haya 2, no se está combinando, es un elemento libre. 0. No me sé la del azufre, pero sí me sé la del oxígeno. 2 por 2, 4. Si esto va a ser igual a 0, el azufre va a ser más 4. ¿Ok? Y en el caso del agua, pues ya sé que es más 1 y menos 2. Así que observen, cambia el bromo de menos 1 a 0. ¿Ok? Y cambia el azufre de más 6 a más 4. ¿Qué le pasa al bromo si el cambio es 0 menos 1? De menos 1 a 0, el cambio es a la derecha. Se oxida. ¿Qué le pasa al azufre? Si de 6 está cambiando a 4, ¿sí? 1, 2. El cambio es a la izquierda. Se reduce. ¿Ok? Entonces, el bromo se oxida y va a perder un electrón. El azufre se reduce y va a ganar 2 electrones. ¿Cuál es el agente oxidante? El que se reduce, ácido sulfúrico. ¿Cuál es el agente reductor? El que se oxida, bromuro de potasio. Cuando me pregunten cuál elemento se oxida, solo pongo el bromo. ¿Cuál elemento se reduce? Solo pongo el azufre. Pero cuando me pregunten del agente oxidante o agente reductor, pongo toda la sustancia. ¿Estamos de acuerdo? El oxígeno es menos 2, el cobre es más 2. Esta es una excepción de la regla de escritura química. ¿Sí? Esto es una excepción. Siempre va el catión y después va el anión. En este caso, primero va el anión y después el catión, pero el catión sigue siendo más 1. Así que el nitrógeno va a ser menos 3. 3 por 1, 3 positivos, 3 negativos. El nitrógeno está libre 0, cobre está libre 0, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Así que aquí yo puedo ver los cambios muy fácilmente. El nitrógeno me está cambiando de menos 3 a 0. Y el cobre me está cambiando de más 2 a 0. Así que si de pronto no me acuerdo, pues yo hago mi tablita aquí o la tengo por ahí. Perdón, es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Si el cobre cambia de 0 a 2, de 0 a 2, el cambio es a la derecha. Ya sabemos que se oxida. El nitrógeno está cambiando de menos 3 a 0. El cambio es hacia la derecha. A ver, más 2, aquí me estoy equivocando, muchachos, perdón. ¿Sí? De más 2 a 0, siempre tiene que haber una oxidación y una reducción. Por lo tanto, siempre tiene que haber un cambio a la derecha y un cambio a la izquierda. Entonces, el cobre se reduce. Su cambio es de 2 a 0. Y el nitrógeno se oxida porque su cambio es de menos 3 a 0. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense bien, para que aquí, bueno, ya sabemos que el cobre se reduce. Esto es bien importante. Y el nitrógeno se oxida. Ahora, ¿qué voy a hacer, muchachos? Estos que cambiaron, tengo el cobre que está cambiando. Este que cambió, así como está, yo voy a hacer una media reacción. Cobre más 2, voy a dejar un pequeño espacio, cobre 0, ¿sí? Nitrógeno menos 3 cambia
a nitrógeno 0,2. Tal y como esté aquí en la ecuación, yo lo voy a bajar haciendo medias reacciones. ¿Ok? Aquí están mis medias reacciones ya. ¿Está claro? Ahora fíjense bien por qué es importante saber cuál se oxida, cuál se reduce. Porque al que se oxida le voy a restar los electrones que pierde. Al que se reduce se los voy a ganar. ¿Sí? Se los voy a sumar. Aquí el cambio es de 2 a 0. Y fíjense, hay un cobre y un cobre. No tengo problema. Así que está ganando 2 electrones. Pero ahora, por favor, fíjense en este detalle. Aquí hay 2 nitrógenos y aquí hay 1. Yo tengo que poner un 2 aquí para que sean 2 nitrógenos y 2 nitrógenos. Porque sé que esto va al balanceo. Así que el cambio sería 2 por menos 3, menos 6. El cambio es de menos 6 a 0. De menos 6 a 0. ¿Ok? Así que está perdiendo 6 electrones. ¿Ok? Déjenme ver cuánto tiempo. Muchachos, me queda muy poco tiempo. El miércoles le voy a continuar. ¿Estamos? Ok, maestra.